video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, yo soy Gabriela Vázquez, soy profesora del área académica de Química y la asignatura a mi cargo es Química del Medio Ambiente. Es una asignatura que imparto a los estudiantes de quinto semestre y en esta clase quiero tratar el tema del ciclo del nitrógeno, en particular de un aspecto muy importante que es lo relacionado con su fijación. Para tratar este tema voy a revisar con ustedes primero la importancia del nitrógeno en la biosfera, qué reservas de nitrógeno tenemos en el medio ambiente, qué importancia tienen estas reacciones de fijación del nitrógeno y posteriormente hablaré de las tres principales fijaciones que existen, es decir, de los tres tipos de fijación que existen, la fijación química, la biológica y la antrópica. Y por último veremos cómo estas reacciones de fijación se relacionan con lo que conocemos en ciencias ambientales como la crisis actual del nitrógeno. Bueno, pues el nitrógeno, como quizás ustedes sepan, es un elemento indispensable para todos los seres vivos, es un macronutriente principal, es decir, lo necesitamos en cantidades importantes para constituir un ser vivo. Necesitamos nitrógeno para sintetizar macromoléculas tan importantes como las proteínas, principalmente, pero también encontramos nitrógeno en los ácidos nucleicos y en otras macromoléculas biológicas importantes. Este nitrógeno incorporado a los compuestos orgánicos, pues lo podemos representar como nitrógeno orgánico y representa una proporción importantísima, no solo en nuestro organismo, sino también en el de cualquier célula, células animales, células vegetales. Y por lo tanto, el nitrógeno es un nutriente importantísimo que necesitamos aplicar al suelo para producir alimentos. En esta imagen que está abajo a la derecha pueden ver cómo el cultivo de cualquier planta pues va a depender principalmente de la energía que se le aporte como luz y del aire que tiene el carbono que utilizará para fabricar el tejido vegetal. Pero este macronutriente tan importante que es el nitrógeno y entre otros como el fósforo, pues va a depender de su presencia en el suelo. Las plantas necesitan que el suelo tenga nitrógeno y si no hay nitrógeno hay que aportarlo en forma de fertilizante, por lo general. Entonces necesitamos, la agricultura necesita nitrógeno, que se añada nitrógeno si queremos que un suelo pueda soportar pues el ritmo de cosechas de las que dependemos hoy en día. ¿Dónde está el nitrógeno en el ambiente? Pues principalmente lo encontramos en la atmósfera. El nitrógeno es el gas más abundante de la atmósfera, representa el 78%, pero ahí el nitrógeno está en forma de nitrógeno molecular. Y es un gas muy estable, muy poco reactivo porque tenemos dos átomos de nitrógeno unidos por un triple enlace covalente que es muy difícil de romper. Por lo tanto, los seres vivos no podemos utilizar ese nitrógeno que es tan abundante. Ni nosotros, ni las plantas, ni la mayoría de los seres vivos podemos usar esa reserva tan importantísima de nitrógeno. Nosotros necesitamos usar nitrógeno fijado, es decir, nitrógeno que alguien haya transformado en una forma química reactiva. A esto es lo que conocemos como fijación del nitrógeno. Toda reacción que transforme ese nitrógeno tan estable en una forma reactiva es lo que conocemos como fijación. Nosotros, como animales, consumiremos el nitrógeno fijado a través de una cadena alimenticia, pero todos dependeremos de que haya plantas que fijen, que nos proporcionen ese nitrógeno fijado. Entonces, en la fijación del nitrógeno, como necesitamos que ese elemento, ese triple enlace se rompa, pues requiere un aporte importante de energía. Y esto va a ocurrir a través de los diferentes tipos de fijación del nitrógeno. Vamos a tener nosotros una fijación química, una fijación biológica y una fijación antrópica. De los tres tipos de fijación, partiremos de la molécula de nitrógeno molecular del nitrógeno atmosférico.
En el caso de la fijación química, esta conducirá a un tipo de nitrógeno reactivo. En la fijación biológica conducirá a otro tipo de nitrógeno y es lo que expondré a continuación. La fijación química del nitrógeno procede principalmente de reacciones en donde el nitrógeno reacciona con el oxígeno, que es otro gas muy presente en la atmósfera, pero que normalmente estos gases no reaccionan. En condiciones normales no lo hacen. Pero en ciertas condiciones, por ejemplo, cuando hay tormentas eléctricas, el nitrógeno y el oxígeno reaccionan para formar el monóxido de nitrógeno. Este monóxido, una vez que se forma en la atmósfera, puede a su vez transformarse en dióxido de nitrógeno y esta reacción puede a su vez continuar y formar ácido nítrico. El ácido nítrico es un ácido fuerte que en el agua atmosférica se va a encontrar disociado en forma de ion nitrato y de esa manera ese nitrógeno ya estará fijado, puesto que en las precipitaciones que van a poder ocurrir, ese nitrato estará disuelto y estará accesible para las plantas que lo reciban. La fijación química del nitrógeno también puede ocurrir en un motor de combustión interna, por ejemplo, en un automóvil. Ahí se dan las condiciones de alta energía necesarias para que reaccionen el N2 y el O2 atmosférico y produzcan estos óxidos de nitrógeno que ya son reactivos y lo que a su vez conducirá a la presencia de nitratos en la atmósfera que posteriormente puede depositarse y ser útil para plantas, por ejemplo. La fijación biológica es la más conocida y esta se debe a la acción de organismos diazótropos. Estos organismos, gracias a que poseen una enzima nitrogenasa, pueden proporcionar la enorme cantidad de energía que se necesita para romper el doble enlace del nitrógeno y producir primero nitrógeno amoniacal y luego incorporarlo en el nitrógeno orgánico. Si ustedes ven en la reacción que está aquí en la diapositiva abajo, pueden ver que la fijación biológica del nitrógeno requiere una inversión energética de 16 moléculas de ATP. Los microorganismos diazótropos son capaces de proporcionar esta enorme cantidad de energía para poder convertir al nitrógeno atmosférico en una forma útil para el resto de la biosfera. Los organismos diazótropos en general se clasifican de dos maneras. Pueden ser microorganismos de vida libre, independiente, o bien vivir en simbiosis con un limitado número de plantas. Existen numerosos organismos diazótropos de vida libre. Tenemos algunas cianobacterias como Nostoc, Anabaena. Tenemos también organismos autótrofos, heterótrofos, aerobios, anaerobios. Es decir, la capacidad para fijar nitrógeno es una propiedad que se encuentra muy distribuida en numerosos géneros bacterianos. Entre los organismos diazótropos que viven en simbiosis destaca el género Rhizobium, que se suele asociar a plantas leguminosas como los frijoles, la lenteja, los garbanzos, que como ustedes saben son plantas que proporcionan cultivos con un alto contenido en proteínas y se debe justamente a su simbiosis con Rhizobium. También tenemos el género Anabaena, que se asocia con una planta pequeña, azola, y que se suele emplear para la fertilización orgánica de los campos de frijol. Por último, tenemos la fijación antrópica del nitrógeno. Esta es la llamada también fijación industrial del nitrógeno. Podemos realizar esta ruptura del triple enlace del nitrógeno gracias al proceso Haber-Bosch, que tras varios intentos se propuso a partir del año de 1910 y que permite prescindir de la fijación biológica y de la aplicación de estiércoles para producir fertilizantes. En este proceso se requiere una alta presión, una elevada temperatura, un catalizador y una fuente de nitrógeno para que reaccionen el gas nitrógeno, este hidrógeno y para producir amoníaco. El amoníaco, a partir de su producción, es fácil sintetizar otras sales nitrogenadas, que son los fertilizantes que utilizamos actualmente en la agricultura extensiva, que son el nitrato de amonio, el cloruro de amonio, el sulfato de amonio, entre otros. Gracias a la fijación industrial, es decir, al proceso Haber, tenemos que la fijación antrópica del nitrógeno ha crecido exponencialmente desde el año 1940. Si observan esta gráfica que está a la derecha, podemos ver que a partir del año de 1940 la fijación
natural del nitrógeno ha crecido exponencialmente y en paralelo a la población mundial. Podemos decir, por una parte, que gracias al proceso Haber tenemos una suficiente cantidad de fertilizantes y, por lo tanto, una producción significativa de alimentos. Podemos decir que en grandes datos, el 80% del nitrógeno contenido en nuestros alimentos se produjo en el proceso Haber. Sin embargo, esto, aunque es muy benéfico para los alimentos que consumimos, sabemos que eso ha conducido a la producción de una gran cantidad de nitrógeno reactivo, es decir, nitrógeno que de los campos de cultivo pasa a los ecosistemas acuáticos, en donde no se le necesita, en donde no crecen plantas útiles y donde ocurre el proceso conocido como eutrofización. La imagen que está a la derecha es un ejemplo de un cuerpo de agua eutrofizado que recibe una gran cantidad de nitrógeno y donde prolifera una maleza que no necesitamos. El nitrógeno reactivo hoy es un problema, contribuye a esta crisis del nitrógeno, en donde tenemos por una parte eutrofización y otros problemas a gran escala planetaria como la acidificación y la contaminación del aire producida también por los gases de la fijación química del nitrógeno. Esto es todo con lo referente a la fijación del nitrógeno. Espero que les interese el tema y puedan investigar si así les parece. Hasta luego.